Últimamente me he sentido muy incómodo. Escribo esto como una forma de desahogo. Quizás como un último intento de recordar quién soy antes de que todo se disuelva. No sé hacia dónde, tal vez hacia la oscuridad. Hace ya varias semanas comencé una investigación personal, luego de enterarme de la existencia de una animación perdida. Una muy extraña. Parecía algo creado hace mucho tiempo, olvidado por todos y rescatado únicamente por accidente o por designio. Fue el 21 de diciembre de 2021 cuando todo comenzó. Me encontraba en mi descanso universitario de la Universidad de Arizona en Tucson, sentado frente a la computadora, solo. Disfrutaba del silencio. La soledad del momento era tranquila, aunque también empezaba a volverse tediosa. Estaba por salir de vacaciones y las clases se sentían más pesadas, especialmente sabiendo el largo viaje que debía hacer para volver a casa. Sin mucho que hacer, decidí navegar sin rumbo por Reddit. Eventualmente terminé en uno de los subreddits que solía frecuentar, Mystery Lies. Un foro dedicado exclusivamente a materiales perdidos. Imágenes, videos, audios, juegos, series, anuncios, cualquier cosa que hubiera desaparecido de la red, pero que alguien aún recordaba vagamente. Era un lugar lleno de teorías, capturas borrosas, mensajes extraños y personas intentando reconstruir pedazos de historias cuya realidad nadie podía confirmar. Siempre me ha fascinado esa sensación de que hay cosas invisibles para el ojo común. No necesariamente fenómenos paranormales, sino esa idea de que algo mucho más grande se oculta justo debajo de la superficie. Que si uno cava lo suficiente, puede ver que hemos estado ciegos todo este tiempo. Creo que fue precisamente esa sensación la que me hizo detenerme en una publicación aquella tarde. Hola. Recientemente recuperé el acceso a una de mis viejas computadoras, que usaba en mis años de estudiante. Curiosamente, me puse a revisar capturas y archivos viejos, y me topé con esta captura de pantalla. Adjuntaba una imagen que a simple vista no parecía gran cosa, pero tenía algo que no me dejaba indiferente. El mensaje continuaba. La verdad, al principio no me provocó nada especial. Pero mientras intentaba recordar de dónde provenía, empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar. Busqué información sobre esta animación, pero no encontré mucho, salvo otra imagen archivada en un foro desaparecido llamado galeriasnof.com. Al traducirlo, supe que significaba Galería de los Sueños. Era una página donde se compartía arte, ilustraciones, cortos, animaciones. Fue ahí donde encontré una segunda imagen relacionada. Me da mucha curiosidad saber más sobre esta animación. Si descubren algo, por favor háganmelo saber, ya sea por este medio o a mi correo, daniel3921@hotmail.com. Gracias de antemano. Parecía la típica historia. Alguien tratando de resolver el misterio de una animación experimental sin mayor trascendencia. Pero luego volví a mirar la imagen. Y ahí fue cuando todo cambió. Mostraba a una figura alta y rojiza, vestida con una especie de abrigo. Usaba un sombrero marrón. Pero lo más inquietante era su rostro, un ser humanoide con una máscara. Sus ojos eran anormalmente grandes y alargados. Su boca trazaba una curva extraña, una expresión al mismo tiempo feliz y triste. Estaba mostrando la mano, con el dedo índice levantado como si estuviera contando. El fondo parecía ser una ciudad surreal de color rojo. No podía dejar de mirarlo. Me invadió una sensación difícil de explicar. Era como si ya lo conociera, como si lo hubiera visto antes pero sin recordar cuándo, dónde ni cómo. Era una mezcla de familiaridad y repulsión. Algo dentro de mí se movió. Algo que no debería haberse movido. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. Intenté buscar primero el foro mencionado, Galera Snuff, pero no tardé en toparme con un muro. Más allá de algunas páginas de arte extrañas o referencias a mecedoras, no encontré nada que me llevara a un foro real. Probé también con su traducción, Galería de los Sueños, pero los resultados fueron igual de inconclusos. Mi descanso terminó poco después, dejando la búsqueda a medias y con más preguntas que respuestas. El resto del día lo pasé en silencio, dejando las clases correr como ruido de fondo. La imagen seguía clavada en mi mente, como un anzuelo. Sentía un vacío, una especie de limbo emocional que no sabía cómo explicar. Ese día, como siempre, salí de la universidad a las 8 de la noche y regresé a casa.
En el camino, no pude evitar reactivar la búsqueda. Esta vez desde el celular, galeriasnof.com. Pero nada. Los motores de búsqueda no reconocían la página, y cada resultado me llevaba a sitios irrelevantes. Era como si nunca hubiera existido. Lo cual, considerando que era un foro de mediados de los 2000, tenía sentido. Entonces recordé de Wayback Machine, el archivo que guarda versiones antiguas de páginas desaparecidas. Al llegar a casa, me senté con calma y comencé a buscar de nuevo. Probé con diferentes nombres. Incluso intenté variaciones en la traducción. Algunos resultados sugerían que Snuff también podía significar pesadilla o incluso recuerdo imposible. Pasaron las horas. Para cuando miré el reloj, ya eran la 1 de la madrugada. El entusiasmo comenzaba a apagarse. Pensé que probablemente todo era una falsedad, o quizás uno de esos ARGs con estética perturbadora. Decidí dejarlo y cenar algo antes de dormir. Por frustración o terquedad, volví a la publicación en Reddit. Todo seguía igual. Nada nuevo. Dejé un comentario explicando mis hallazgos. Que no había encontrado mucho, salvo que Snuff también podía traducirse como pesadilla o recuerdo imposible. Me quedé mirando la pantalla, como esperando que algo sucediera. Nada ocurrió. Supuse que estaba demasiado cansado, así que me dispuse a apagar la computadora. Al día siguiente vi que Love me había respondido, indicándome que lo contactara por correo electrónico. Le envié un mail donde le expliqué con más detalle lo que quería saber. Me contestó casi de inmediato y me preguntó si tenía Discord para poder conversar de forma más directa. Le respondí que sí y le pasé mi nombre de usuario. Una vez en Discord, descubrí que él también era originario de México, así que la comunicación en español no sería un obstáculo. Me contó que la captura que había publicado en Reddit la había tomado en 2003. Según relató, alguien le había compartido el enlace a Galera Snuff a través de un chat, y descargó el archivo SWF. Sin embargo, no lo visualizó por completo porque le generó cierta incomodidad, aunque alcanzó a tomar la captura antes de cerrarlo. Después conversamos de otros temas no tan relevantes para el caso. Pasó casi una semana sin contacto, en parte por las celebraciones navideñas. Pero el 27 de diciembre me escribió de nuevo. Había encontrado otro archivo SWF. Aunque estaba dañado porque solo reproducía los primeros 3 segundos, me dijo que aún era posible distinguir algunos fragmentos de su contenido. Me sentí emocionado. Al fin una pista concreta. Una supuesta prueba en video de aquella animación que me atormentaba desde hacía días. Lo descargué. Lo escaneé con mi antivirus. Estaba limpio. Usando un emulador de Flash, logré abrirlo. Tal como decía Daniel, solo reproducía 3 segundos. Luego se cortaba, pero esos 3 segundos me dejaron helado. La criatura de la imagen aparecía animada, cargando un saco al hombro. En la parte inferior de la animación, una marca de agua revelaba el nombre del autor. Marco SP91. Lo busqué. Nada en las primeras 3 páginas de Google. Pero en la cuarta encontré un blog antiguo que relataba algo espeluznante sobre ese autor. El blog estaba en ruso. Lo traduje lo mejor que pude. Era una recopilación de casos sin resolver en Europa del Este, principalmente Rusia, pero también Ucrania y Bielorrusia. Entre todos esos casos, había uno en particular, el de un tal Marko Petrov, joven de San Petersburgo. El blog contenía múltiples entradas sobre él, su historia, paradero, ilustraciones, animaciones, capturas de comentarios, posibles alias, todo ordenado cronológicamente, como si los autores del blog intentaran armar un expediente. Al principio pensé que era un tributo. Pero entre las animaciones encontré algo más. Fotografías de periódicos antiguos. Informes de personas desaparecidas. 9 en total, todos entre 2003 y principios de 2004. Todos eran residentes o cercanos a San Petersburgo. Ninguno fue encontrado. Ni sus cuerpos. Uno de los últimos posts mostraba al mismo humanoide. Esta vez visto desde otro ángulo, a través de una ventana de automóvil. El fotograma tenía colores enfermizos, como si la imagen estuviera quemada o podrida. Una humedad permanente parecía impregnar todo. Entonces lo entendí. Estas animaciones no eran ficción. Eran confesiones.
Marco Petrov fue reportado como desaparecido en julio de 2004. Nunca más se supo de él ni de sus víctimas. El blog estaba abandonado desde 2015. Al final de la página, había un enlace a su cuenta de beca. Pertenecía a un hombre de 37 años que vivía en la ciudad de Gatchina. Pero lo que me estremeció fue el encabezado de la cuenta. En memoria de... Desapareció a inicios de 2016, y, al parecer, nunca más fue encontrado. Aquello me provocó una extraña sensación de incomodidad, como si mi cuerpo intuyera algo más profundo, algo que quizás no quise aceptar en su momento. Se me erizó la piel e inmediatamente, entré en una especie de trance. Mi mente comenzó a divagar. De alguna manera, empecé a atar cabos, y se volvió aún más perturbador cada vez que lo pensaba. Después de aquel día, decidí alejarme del asunto por completo. La verdad, no quería saber nada más. Todo lo que había vivido ya era suficiente. Le conté todo a Daniel, buscando quizá algo de consuelo o respuestas, y él, para mi sorpresa, me confesó que sentía exactamente lo mismo. Aún así, dijo que no podía quedarse quieto, que algo dentro de él lo empujaba a seguir investigando. Pasaron unos días sin novedades, hasta que el 3 de enero me escribió. Me dijo que había recibido un correo electrónico extraño, proveniente de una dirección anónima. El mensaje incluía un archivo adjunto en formato MKB. Bromeó, como siempre, quitándole peso al asunto, diciendo que seguramente era algún video turbio o alguna tontería sacada de la Deep Web. Luego agregó que había abierto el archivo, pero que prefería no contarme aún qué contenía, que me lo enviaría más tarde porque tenía que salir de inmediato para el trabajo. Pero ese después nunca llegó. Daniel no volvió a conectarse ese día. Ni al siguiente. Ni en los días posteriores. Al principio pensé que se había desconectado del mundo por decisión propia, como a veces hacía. Pero algo se sentía distinto. Inquietante. Me metí en su cuenta de Reddit, algo que nunca antes había hecho, y noté que su actividad también había cesado el mismo día en que dejó de aparecer en Discord. Todo coincidía. Empecé a preocuparme de verdad. Recordé que una vez me había dicho que vivía en Boston, así que, movido por la ansiedad, empecé a buscar noticias locales de esa ciudad, esperando, con el corazón en la garganta, no encontrar nada, pero lo encontré. Una noticia amarga, seca, escrita en un lenguaje periodístico que no alcanzaba a reflejar la gravedad de lo que sentía. Daniel Moretti, de 30 años, fue reportado como desaparecido el lunes 3 de enero a las 4:20 p.m. Las autoridades continúan con la búsqueda en Boston, así como en otras partes del estado de Massachusetts. Me quedé helado. Al principio, quise creer que era otra persona. Después de todo, Daniel es un nombre común. Pero la coincidencia entre la fecha, la hora y su repentina desaparición me dejó sin argumentos. Era él. Tenía que ser él. Desde entonces, algo en mí cambió. Porque ahora no solo me inquieta lo que había en ese archivo, sino también lo que pudo haberse llevado a Daniel consigo. Después de eso no volví a pensar en esas estúpidas animaciones flash, no me sentía de humor como para seguir con esas cosas. Hasta hoy, 18 de enero, que un usuario de Discord me envió un video. Su nombre de usuario era simplemente MK1870 y no tenía nada más adjuntado. Abrí el video y me ocasionó una conmoción. Ese video era aquella animación. Comenzaba con esa figura con la palma abierta y empezaba a contar regresivamente hasta el 1, cuando bajó su último dedo, aquella cosa se quitaba la máscara, mostrando su verdadero rostro, cuya piel parecía ser un conjunto de varias pieles de personas fusionadas, como si fueran una sola piel. Con ojos que variaban cada segundo al igual que su nariz y boca, todo esto con un sonido irritante hasta que todo se puso en negro. Me sentí extraño, como una mezcla de miedo y asco, al ver que su rostro estaba formado por distintos pedazos de otras personas fusionados. Me dio una sensación de valle inquietante, y también una sensación de que todas esas partes de la cara no eran al azar, sino que eran las partes de todas aquellas personas desaparecidas. Quería creer que era Daniel. Parte de mí se aferraba con fuerza a esa idea, como si aceptarla hiciera todo más fácil. Pero era imposible. Así que borré ese chat y bloqueé a ese usuario, sin pensarlo dos veces y no volví a mencionarlo. Ni a nadie.
ni a mí mismo. Un mes después, estaba en el aeropuerto de Tucson esperando a unos parientes. Era una tarde fría, algo nevada, como tantas otras de la temporada. Me senté en una de las bancas metálicas del vestíbulo, dejando que el tiempo pasara sin apuro, mirando a la gente ir y venir. Entonces se sentó a mi lado un hombre de aspecto reservado, probablemente de Europa del Este. Vestía sencillo, pero había algo en su presencia que imponía cierta atención. Charlamos un poco, cosas triviales. El clima, los vuelos, lo mucho que cambia uno después de vivir lejos. Me dijo que regresaba a casa, a Europa, después de muchos años. Cuando llamaron su vuelo, se puso de pie con calma. Y justo antes de alejarse, se giró, me miró directamente a los ojos y dijo, casi con una sonrisa, como si compartiéramos un secreto: Dile a Daniel que le mando saludos. Me quedé helado. Quise preguntarle qué sabía, cómo sabía siquiera ese nombre. Pero mis labios no se movieron. Cuando por fin reaccioné y corrí hacia la puerta de embarque, su vuelo ya había despegado. Volví a sentarme, sin saber si lo que acababa de pasar fue real o un mal sueño. Pero esa noche no pude dormir. Porque si ese hombre realmente conocía a Daniel, entonces alguien, en algún lugar, todavía lo tiene. Y eso, de algún modo, es aún más aterrador.